Invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Novedades en Ediciones Continente. Historia de la Nación Latinoamericana. Un libro de culto para la intelectualidad de izquierda de las décadas del 60 y 70, donde Jorge Abelardo Ramos inscribió una nueva narrativa en el pensamiento latinoamericano. Por primera vez, para interpretar la historia, se enlazaron categorías marxistas con la perspectiva de la patria grande. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen a lo que se quiere callar. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Desde cada rincón del país, hasta el pulso de las grandes ciudades, El Refugio te conecta con lo mejor de nuestra cultura. Bienvenidas y bienvenidos al Refugio. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto encontrarnos, aunque sea una noche de frío, de mucho frío, aunque tengamos que tener un tecito al lado, té caliente, un vaso de agua, porque bueno, los resfríos vieron cómo son, ¿no? Tienen una duración, tienen un tiempo, pero estamos aquí con un programa estupendo por los invitados. Viene Daniel Feierstein, ustedes recordarán el magnífico libro que escribió sobre el enano fascista. Bueno, viene Edgardo Scott, que vive en París, pero está aquí, viaja mañana, y yo leí su última novela que me pareció estupenda. Yo soy como el rey de un país lluvioso, es el título. Viene el director y un excelente actor, Martín Urbaneja, y el director que es Giles, se llama Alejandro Giles. Vienen hoy, por supuesto, también al piso, hablar de García Lorca y hablar de cosas que nos interesan mucho. Alejandro Giles es el director. Un programa por delante, y también por delante voy a empezar este comentario que tiene algo de editorial, por supuesto, siempre, hablando de El Mundo de Guillermo Francella, a partir de su última película que se estrenó hoy, Homo Argentum, es el nombre de la película. Empiezo diciendo que quede claro que es una mala película, ¿no? Que quede claro de entrada. Pero quiero recordar algunas cosas que decía Francella hace unos pocos días en una entrevista, que no sé exactamente si esa entrevista era una entrevista en un programa X, sino que está circulando por todas partes, donde él decía claramente que un cine para poco público no tiene razón de existir. Es más, decía, hay películas que van 4 personas, es decir, que no las ve ni siquiera la familia del director. Decir esto, en esta coyuntura, donde
se destruyó el Instituto de Cine y se destruyeron las políticas de cine, es un poco excesivo, por no decir grave. ¿Por qué? Explico. Yo entiendo que Francella, cuando pensó Homo Argentum, pensó en algo muy masivo, y seguramente va a ser masivo. Es muy probable que sí. Ahora bien, tengo que explicarle yo al señor Francella que la misión de un instituto de cine es crear nuevas poéticas, apoyar a aquellos cineastas que, sin filmar, nunca a lo mejor alcanzarán lo que desean como cineastas. Hay que explicarle, de verdad hay que explicarle que en todos los países del mundo se apoya una cinematografía y que no es importante cuánta gente vaya al cine a ver esas películas, sino que esas películas hacen caminos distintos, siembran democracia, siembran identidad de un país, contribuyen a una mejor ciudadanía, como si en este país no hiciera falta una mejor ciudadanía. O sea que partamos de que Francella, cuando piensa Homo Argentum, está pensando, dicho por él, en un cine industrial. Está pensando en lo que comúnmente en la jerga se llama tanque. Partamos de eso. Preguntémonos, ¿por qué 4 guionistas, Andrés Duprat, Mariano Con, Gastón Duprat y Horacio Convertini? 4 guionistas para hacer una película tan mediocre, con 16 personajes que interpreta Francella. Y ahí, digamos, Francella es probable que en algunos momentos sea un buen actor. Digamos también que el trabajo de maquillaje y de vestuario es excepcional para lograr que estos personajes cambien absolutamente su fisonomía y que el espectador perciba ese esfuerzo importante de producción. Ahora bien, veamos esta, entre comillas, radiografía de los argentinos. Por ejemplo, en el primer capítulo, un señor en una reunión de clase media alta sale al balcón y, sin querer, cae algo desde el balcón que provoca un terrible accidente con una mujer que no sabemos si está muerta o viva, pero lo menos que está es gravísima. El señor mira lo que ocurrió, mira lo que acaba de hacer sin querer, duda y regresa al baile y baila con alegría mientras escuchan las sirenas que van y vienen. Bueno, punto. Por supuesto que siempre se toma un recorte de la realidad, ¿no? Pero si este señor pertenece a esa supuesta radiografía de los argentinos, convendría decir que hay muchísimos argentinos solidarios, responsables de sus actos. Es decir, partimos de un recorte feroz. Pero eso no sería nada con otros que van a venir, todos oportunistas, todos tratando de ser contemporáneos. Por ejemplo, el de un señor que está en una casilla de seguridad, también en un barrio rico, y una chica joven y muy bella, rubia, en la puerta de una de esas casas, golpeando porque evidentemente tiene un conflicto con su pareja, o supuestamente su pareja es casada. Y ahí tenemos todo un compendio de los mohínes
que los utilizó hasta el hartazgo en Casados con Hijos, Los Mohines, Las Caritas, cuando la chica rubia se sube a su auto y lo seduce y después lo lleva a la casa de una pareja que tiene esta chica rubia, una pareja mujer, y lo invita a algo como sería un trío, por ejemplo, ¿no? Digo, se esforzaron mucho, ¿no? Los guionistas para hacer estas cosas. ¿Cómo les costó, eh? Qué difícil debe ser escribir estas cosas, ¿no? Debe ser muy complicado. Por supuesto, la película se basa en la actuación de Francella. Todo está pensado para Francella. Todo, hasta el último minuto, la última mirada. La típica y característica voz de Francella. Las miradas de Francella son características. Las hace 50 años, hace las mismas. ¿Qué otro aporte hace los guionistas? Los curas villeros. Los curas villeros, yo les tengo una enorme admiración, un enorme respeto. Casi diría que son verdaderos militantes. Y los comedores en una villa son lugares donde la gente llega, bueno, con hambre, con frío, ¿no? Por supuesto con angustia. ¿Y qué se le ocurre a Francella hacer? A ver, ¿qué se le ocurre a los guionistas brillantes con los que trabajó Francella? ¿Qué se les ocurre hacer? Que el cura da un sermón y no los deja comer. ¿Cómo que no los deja comer? Y sí, da un sermón y entonces cuando la persona va a comer, él interrumpe con su sermón. Qué trabajo intelectual Uruguay, por favor. Y entonces uno de ellos le dice, está bien, pero yo primero como, déjeme comer y después... No. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar algo un poco más complejo? Un poquito. ¿Por qué? Porque la película es Francella y los golpes de efecto los produce Francella. Y es como una larguísima propaganda de televisión. Y ahora voy a decir por qué digo propaganda de televisión. La cantidad de chivos que aparecen de la manera más descarada que vi en mi vida. Acá, para los chivos, tenemos incluso una cortina de chivos con ovejas, o sea, ¿cómo podés disfrazar una película toda de chivos? ¿Quieren que diga las marcas? No las voy a decir. Una tras de la otra. Todo el tiempo. Agobia, no somos tontos. Si el personaje justo mira una marca, si el personaje justo llega a un lugar donde está la marca, si el personaje camina y se encuentra con otra marca. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos buen cine, como ese cine que va poca gente y no le gusta para nada a Guillermo Francella? ¿O hacemos una película con chivo y chivito, y chivo más grande, y chivo mediano, y es una película? Todo vale, no vale todo, no vale todo. Otro sketch, si quieren, y no voy a contar todos, obviamente. El papá va a presentar la novia a los hijos. El papá tiene plata, los hijos se preocupan porque la novia no se quede con plata del papá. Vamos, muchachos. Yo quiero suponer que el título Homo Argentum, no intenta reflejar a los argentinos, porque lo único que refleja es a un grupo de personajes un poco imbéciles, o bastante imbéciles, limitadísimos intelectualmente. Ya no es que es un poquito limitado, no, una cosa impresionante la limitación, y donde todo vale. Uno podría decir, ¿de qué trata la película de Francella? Que todo vale, de eso trata, todo vale. Y otra cosa que me gustaría contarle a Guillermo Francella es que la Argentina es un país muy vasto. Entonces,
cuando él dice homo argentino, podría tomarse un avión, digo un avión, no ir en bondi, ¿no es cierto, Francella? Podríamos hacer un avión, ir a La Rioja, a Santiago del Estero, a Ushuaia, porque cada lugar de la Argentina también tiene modos de vida distintos. Este es un modo de vida absolutamente de cierta clase media alta y de la General Paz para acá. No, Ciudadela no. Palomar tampoco, no. Aedo tampoco. Avellaneda, que está acá nomás, salís 5 minutos, llega. Tampoco Avellaneda. Menos Bernal, menos Banfield. Constitución, ni hablar. Yo digo, que no se note tanto. El mundo de Francella le importa a Francella. Y el mundo de Francella no es el mundo de los argentinos. Los argentinos somos mucho más ricos en variaciones. Somos muy distintos también unos de otros. Y quizás las cosas que tenemos en común no sean las cosas con las que sueña, escribe y piensa Guillermo Francella. Así comienza El Refugio. La palabra es inocente, se aplica a revolución técnica, a revolución técnico-científica, voy a hacer una revolución en mi vida. La idea revolucionaria tiene una antigüedad y ambigüedad que nadie puede negarle. Se está imponiendo de manera vertical una agenda de transición verde que implica el sacrificio de las poblaciones en nombre de una transición energética que solo va a favorecer a los países más ricos. Tenemos que entender por qué la gente está reaccionando de esta manera reaccionaria. Todas las voces de la cultura están en El Refugio. Bueno, cuando todavía no estaba claro, me parece a mí, Daniel Feinstein escribió El enano fascista y nos permitió pensar un universo que estaba quizás agazapado, un universo donde muchos argentinos han sacado lo peor de ellos, cosa que es impactante cómo funcionan los fascistas. Daniel, es verdad, el libro... El libro del 19. Así del que 19. Efectivamente me gusta el término que usaste, agazapado, ¿no? Porque era un poco la percepción. La percepción era, están haciendo algo nuevo. Yo lo identificaba justamente, para mí el parteaguas es la desaparición de Santiago Maldonado, pero no por la desaparición en sí,
porque la democracia tiene, bueno, hay un libro hermoso de Adriana Meyer que se llama Desaparecer en Democracia, que compila los casos desaparecidos en democracia, pero la diferencia fue, por un lado, la reacción gubernamental y el impacto social que eso tuvo. Esto es que la primera reacción tan solidaria de la sociedad argentina es como quebrada por esta postura muy encarnada en un giro en el propio PRO, incluso, ¿no? Con la figura de Patricia Bullrich y esta legitimación de las fuerzas de seguridad, de esta esparcir rumores de que estaba en Chile, de que estaba en Entre Ríos, de que lo habían levantado en la ruta, de que estaba clandestino con la RAM, de que fue muy parecido a lo que ocurrió con los desaparecidos, y eso desata las campañas contra los docentes, toda una cantidad de cosas, que es lo que yo voy recopilando muy rápidamente en ese fin del 17, comienzo del 18. Empezó en Notas en Le Monde y fue José Nathanson que me dice por qué no lo transformamos en un libro, para identificar esto que venía germinando desde abajo, que estaba ahí agazapado y que yo imaginaba un proceso más lento de lo que pasó, ¿no? O sea, yo lo veía crecer. Yo mismo no me imaginé, aún habiendo escrito La construcción del enano fascista, que todo iba a ser tan rápido, ¿no? Bueno, en ese punto tu libro toma la delantera. Digo, lamentablemente, ¿no? Pero digo, toma claramente la delantera. Y hablaba días pasados con un pensador francés, Miguel de Benazayag, y Miguel decía algo que quiero ver si compartís. Él decía, antes nosotros creíamos que estaban los malos, veníamos nosotros que éramos los buenos, sacábamos a los malos y construíamos algo. Hoy no es así. Es decir, hoy hay un movimiento posible únicamente desde abajo. Nunca fue así. Nunca fue así. Yo creo que el problema es esa imagen. El problema es esa imagen. Y mira, lo discutía mucho justo en varias reuniones de estas últimas semanas, ¿sí? Porque sigue presente esa idea en mucha gente, yo diría en muchos cuadros políticos, en muchos intelectuales. Una muy mala lectura de la historia argentina, en especial del 2001, digo yo, pero yo diría más amplio de la historia. Entonces esta idea de la gente sufre, en ese sufrimiento se revela, y es esto que decís, además como una distancia de los políticos de la gente, entonces venimos nosotros, que no seríamos la gente, que vamos a resolver. El problema es que nunca fue así, y esa historia niega todo lo que fue un proceso de resistencia, de lucha, de 20 y pico años, que termina en el 2001, que puede ser lo que es y puede terminar como terminó porque había todo ese conjunto de organizaciones y de procesos que se hacen muy fuertes en la segunda mitad de los 90, pero que en realidad venían germinando desde la resistencia a la dictadura, digamos, ¿no? Entonces, no entender el 2001, que uno podría decir lo mismo del 17 de octubre del 45, lo mismo de los procesos en el 20, en el sur, digo, hay como una cantidad de procesos de lucha de nuestro país que siempre fueron construidos desde abajo. Y ahora hay una mirada de, hay un gobierno cruel, la gente sufre, se va a rebelar y entonces vamos a desplazar esta cosa de los malos y los buenos. Y no funciona así la sociedad nunca, no es que no funcione así ahora, no funciona así jamás, digamos, ¿no? El proceso siempre es tratar de entender qué está pasando en ese abajo, ¿no? Me pregunto cómo el lenguaje, en qué momento percibís vos que el lenguaje se desbocó y dónde vale todo lo que diga. Yo creo que pasaron varias cosas al mismo tiempo. Yo el primer proceso que identifico en la construcción del enano fascista es el que empieza en los medios, ¿sí? O sea, para mí el primer punto en nuestro país de ese proceso tuvo que ver con una transformación en los medios, mucho antes. Esto es previo a la grieta, yo digo, es fines de los 90, sobre todo comienzos de los 2000, ¿sí? Y yo lo tenía muy vinculado porque es como el semillero de todos estos periodistas con el grupo Haddad, porque es Eduardo Feynman, es Babi Echecopar, es, digo, toda una cantidad de periodistas que van a surgir de esa usina, pero que más allá de ellos, para no personalizar, lo que hacen es transformar la lógica del periodismo, llevar al micrófono cosas que un periodista inhibía de hacer. Entonces, desde el insulto, la cosa soez, pero incluso también el morcilleo ante el micrófono, ¿no? Esto, nos juntamos horas a decir que vos ayer tomaste un whisky, entonces a ver, los oyentes digan no, si les gusta el whisky, y pasan las horas, y todo eso irradia
esa cosa soez, descalificante, irradia al conjunto de la sociedad. Entonces yo decía, bueno, ahí hay algo, y eso irradió al conjunto, a gran parte del periodismo, más allá incluso de posicionamientos ideológicos, porque esto uno lo puede encontrar en un campo y en el otro, ¿sí? Hashtag Macri basura. Está en la misma lógica, está en el mismo tono de impedir el diálogo razonado. Cuando uno recuerda hasta los 90, hasta fines de los 90, incluso los programas emblema de la derecha, digo, no sé, Bernardo Neustadt, más que él todavía Mariano Grondona. Claro. Eran programas donde había, la cuestión era quién invitaban en todo caso, pero cuando se invitaba había un respeto por la palabra del otro, no nos pisamos, nos hablamos encima, nos gritamos, nos insultamos, nos invitamos a boxear, digamos, todo esto que es parte de los paneles televisivos hoy. Entonces me parece que esa es la primera transformación, y eso fue irradiando y va llegando a la política, y yo lo identifico en ese momento. El 17 es el momento donde va a saltar eso de una acumulación de casi 20 años en espacios periodísticos, en otros lados, fuertemente hacia la política, ¿no? Y bueno, hemos llegado al punto de tener un presidente ahora que pone memes de ratas, trata de rata, de cucaracha, de mandril, digo, cualquier insulto encima. Quizás el agregado de este presidente es siempre la connotación sexual, además, lo cual va desarmando el lazo social, porque es esto, eso no es solo el periodismo o la política, eso irradia a todos los lazos sociales. Ahora, fíjate que ese lenguaje, muy bien lo que traes, lo empleaba Babi Checopar, por ejemplo, insultaba a las madres de Plaza de Mayo, o a las abuelas. Obviamente lo sigue haciendo, pero cuando nadie lo hacía, exacto, lo hacía él. Pero además cuando nadie insultaba a las madres ni hablar, pero en general lo que digo es, el insulto era algo, por eso digo, hasta ese momento muy puntual. Entonces uno podía usarse como en Fontana Rosa, pero que es el uso más puntual, irónico, o en una situación realmente de tal nivel de confrontación, que es que cuando yo te pongo insultos, como que decimos, bueno, ya está, no hay nada más. Pero no es ante cualquier diferencia, digamos, ¿no? ¿Qué papel tuvo, porque es algo que tenemos que pensar, la pandemia en todo esto? Yo creo que fue un tremendo acelerador, ¿sí? Un tremendo acelerador, que creo que la pandemia y no haber evaluado suficientemente, por lo menos en mi caso, el rol de las redes sociales es lo que explica la parte en la que me equivoqué, ¿sí? En esto de decir, lo vi muy temprano, pensaba que iba a ser mucho más lento. La vertiginosidad tuvo que ver con la pandemia, sobre todo porque la pandemia implicó mucho sufrimiento no elaborado. La sociedad no supo qué hacer con sufrimiento ese sufrimiento no elaborado. Yo subrayo eso. Ocurrió aquí, ocurrió en Brasil, ocurrió en todo el mundo. Exactamente, pero sobre todo en aquellos países que no... Dos cosas, ¿sí? Que no pudieron tener una instancia para trabajar lo que les pasó y que tuvieron mucho sufrimiento, porque uno cuando mira Oriente, el impacto no ha sido igual, ¿sí? Porque ahí pudieron tener un control, estados más fuertes lograron realmente cumplir las normas sanitarias como correspondía y tener niveles de afección infinitamente menores en relación a su población. Nosotros tuvimos los dos problemas, por eso lo hizo tan grave en Argentina, porque nosotros tuvimos las medidas, todo el costo de las medidas de cuidado y el costo de las muertes. Y uno diría, ¿por qué las dos cosas? Porque uno dice, bueno, México, por ejemplo, tuvo el costo de las muertes, pero no el de las medidas de cuidado. China tuvo el de las medidas de cuidado, pero no el de las muertes. Nosotros tuvimos los dos, básicamente, y esto es interesante para pensarlo como proceso de elaboración, porque tuvimos un Estado con el gobierno de Alberto Fernández que no fue capaz de hacer cumplir la norma a los que tienen poder. Y eso se ve también en la estructura impositiva argentina. Y si vos no podés hacer cumplir las normas a los que tienen poder, entonces es mejor que no tengas normas, porque si no se genera una cosa de tal injusticia que es, hay millones de personas cuidándose, pero como hay algunos que no, todo ese cuidado se va por la alcantarilla, digamos, no tiene sentido. Digo, nosotros habíamos diseñado, tuvimos escucha del gobierno, me acuerdo en el primer momento, un esquema de cuidado de los barrios populares, y el primer lugar que estalla bastante tarde, porque eso fue bastante exitoso al principio de la pandemia, va a ser la Villa 31 en Retiro, y va a tener que ver con
las empleadas domésticas que sacaban de ese lugar para llevarlas, o sea, a sectores acomodados que no soportaban estar algunas semanas sin una persona que se encargue de la limpieza de su casa, entonces entraban en la ilegalidad con tal de, o la gente que llegaba del exterior y nadie los obligaba a cumplir la cuarentena. Entonces vos tenías un país donde no circulaba el COVID, pero tenía gente llegando y haciéndolo circular, y entonces no tenía sentido que todos no nos moviéramos si estaba entrando aquel que era el que justamente no se tenía que mover. Entonces digo, acá se jugó de tal manera que al pagar el costo de las dos cosas y no haber tenido instancias para elaborar eso, que no nos pasó nunca. 130.000 muertos en un año. Argentina no tuvo nunca por ningún motivo, ni guerra, ni genocidio, ni epidemia. Jamás tuvimos 130.000 muertos en un año. Y sin embargo se dejó de hablar. No pudimos hacer nada con esos muertos que son nuestros familiares, nuestros amigos. Digo, cada uno conoce gente querida que falleció en los años del COVID. Y es algo que no se pudo tramitar. Y entonces eso se transforma en bronca, se transforma en proyección del odio, se transforma en frustración, se transforma en un montón de cosas, que es lo que aceleró todo ese proceso que venía, ¿no? Estamos conversando con Daniel Feinstein y me pregunto, ¿qué será lo que se está gestando ahora por debajo? ¿Qué será? No lo sabemos. No lo sabemos. Yo lo que diría es... está creciendo todo siempre. Esto es, hay un conjunto de frustraciones que siguen macerando lo peor de nosotros. Y también hay el intento de enfrentar esto colectivamente, que es lo mismo que apareció en el fin de los 90 y la crisis del 2001, ¿no? Yo creo que el 7 de septiembre puede ser una fecha para que ocurra algo. Lo digo porque hoy me entero que Spert, en mi opinión es lo peor de lo peor, en mi opinión, va como primer legislador en la provincia. Bueno, toda la sociedad sabe hoy quién es Spert, sabe que es violento, sabe que hay que salir a matar delincuentes, y que él dice eso, sabe que odia el peronismo absolutamente, habla todo el tiempo con un lenguaje brutal, profundamente destructivo. Quiere decir que no hay ya inocentes. O sea, bueno, uno lo podría decir desde el 23 ya, ¿eh? ¿Cómo es el 23? No, digo, Milei también apareció en esa clave de personaje. Yo creo que... Pero digo, si la gente que vota Spert, que tiene derecho a votar Spert, ¿no es cierto? Tiene todo el derecho del mundo, tiene que sabe a quién vota. No hay dudas. Yo creo que sí, Yo creo que el problema que veo es más bien otro. Creo que ese estilo, mi percepción y en los trabajos que vamos viendo, ha comenzado a cansar un poco. Claro. Porque uno ve que no resuelve, esto es, uno se saca la frustración, pero después no resuelve la situación. Pero creo que el problema mayor es contra quién va a perder ese proyecto, ¿no? Me parece que lo que falta es alguna alternativa que entusiasme. Y entonces lo que uno va viendo en las elecciones que ha habido este año es una baja, algo parecido al 2001, ¿no? En ese sentido, una baja del nivel de participación electoral, en el sentido de gente que está decepcionada por estos 2 años del gobierno de Milei, pero que no ve en quienes aparecen como representantes del último gobierno, que es el de Alberto Fernández, que sean una alternativa a eso, y entonces como que hay un descreimiento más generalizado todavía que en el 23, ¿no? Y creo que el gran desafío es cómo volver a construir una alternativa que interpele y que entusiasme a quien hoy sufre estas frustraciones. Vos sos un especialista, tengo acá el currículum, es tan impresionante que no lo puedo ni leer, en genocidios, en procesos de genocidios. Estos procesos en el mundo hoy parecería ser que van en aumento. ¿Cuáles son los datos reales? No, yo diría que es un proceso persistente. Sí, yo no creo que vaya en aumento, tampoco que descienda. ¿Por qué? Porque el genocidio ha sido una manera muy efectiva de transformar los lazos sociales, porque el terror
es lo que afecta con más facilidad nuestra conducta. Porque en definitiva somos animales muy elaborados, pero en definitiva somos animales. Y por lo tanto la supervivencia es lo que más afecta nuestra conducta. Y esto, yo diría que en el laboratorio del nazismo, si bien el genocidio es algo previo, en el laboratorio del nazismo los sectores dominantes aprenden muchas de las consecuencias de los efectos del terror y los van a implementar en muchos lugares del mundo. Y entonces yo diría, esto no fue desmontado, más allá de los discursos internacionales de derechos humanos, además no hay un momento desde el siglo XX hasta hoy donde uno diga descendieron los procesos genocidas. Tampoco creo que hayan aumentado, me parece que hay una persistencia. Se traslada en distintos lugares del mundo. Hoy uno se aterra ante las imágenes en Gaza, pero digo, no es ni el único que está ocurriendo hoy, ni el único momento en donde esto pasa, porque te vas a otro lugar o a un poco más atrás y tenés Myanmar, y después antes de Myanmar tenés Sri Lanka, y tenés toda América Latina, todo el proceso que hemos vivido, que en lugares como Colombia ha continuado a lo largo del tiempo. Entonces digo, es un proceso que es persistente, quizás porque se lo enfrenta pensando que es una excepcionalidad cuando no la es. ¿Cómo funcionan, Daniel, las representaciones del pasado? De acuerdo a esto que estamos diciendo. Bueno, esto es crucial. Mi penúltimo libro, digamos, porque ahora acabo de sacar una novela gráfica que es El pasado en la batalla cultural, justamente trata de tomar en cuenta esta pregunta que para mí es la más importante, ¿sí? En el sentido de lo que podemos hacer con lo que el genocidio hizo de nosotros es una herramienta central para intentar transformar los efectos del genocidio. Esto es, si el terror es lo que altera nuestra conducta, para transformar eso, necesitamos hacer algo con ese terror, ¿sí? Y entonces estudiar, que es un poco el foco de mi trabajo de investigación desde hace 35 años, estudiar no solo los genocidios, sino sobre todo qué es lo que las sociedades pudieron o no pudieron hacer con los procesos genocidas. ¿Qué hacemos con ese terror? Y incluso, ¿qué hacemos con procesos de terror que no hayan llegado a una instancia genocida? Porque quizás es más fácil poder elaborarlos todavía, ¿no? Y en ese sentido, el caso que mencionábamos, ¿qué hacemos o qué no hacemos con lo que ocurrió en la sociedad argentina ante la desaparición de Santiago Maldonado? Es algo que puede estar mucho más presente y puede ser más fácilmente abordado que qué hacemos o no hacemos, que de todos modos también tenemos que trabajarlo y lo venimos trabajando como sociedad hace más de 40 años con el terror que el genocidio instaló con un sistema de campo de concentración en la Argentina. Tengo Murales, una historia sobre Santiago Maldonado, bellísimo libro de Daniel Feinstein y Juan Soto. Así es. ¿Por qué surge este libro? Idea de Juan Soto, ¿sí? Un gran ilustrador que se acercó, bueno, los conocemos, tenemos una relación familiar, y me dice, Juan, ¿por qué no esto mismo que charlábamos, ¿no? De que Maldonado fue un parteaguas en la sociedad argentina, ¿por qué no hacemos una novela gráfica con eso? Bueno, es su arte. Yo tenía dudas porque no es lo mío. Me encantó siempre la historieta, soy un lector de historieta, de adolescente escribí algunos guiones de historieta, pero no era lo mío. Pero la verdad que le agradezco que me insistió. Él tenía mucha confianza de que íbamos a funcionar bien como dupla y bueno, ustedes dirán, digamos, en relación al resultado, pero la idea fue dar cuenta con una ficción, digamos, pero dar cuenta de qué pudimos y no pudimos hacer como sociedad en relación a la desaparición de Santiago, ¿no? El libro sigue lo que le ocurrió a Santiago. El libro sigue lo que ocurrió con Santiago y sigue lo que la sociedad pudo hacer. Esto es, ese momento de solidaridad inicial, cuando los docentes tomaban lista y llamaban a Santiago Maldonado, o se lo llamaban las guardias de hospitales, o en los aeropuertos, en los bares había mesas reservadas a nombre de Santiago, y cómo esta irrupción del gobierno y de toda una estructura de trolls y de todo un conjunto de medios que empiezan a divulgar rumores, a distorsionar, a perseguir y hacer inteligencia sobre la propia familia Maldonado, el sufrimiento de
la familia ha sido tremendo en ese sentido. Bueno, Sergio, el hermano, ha sacado también un libro por Marea muy bueno, acabo de leerlo esta semana, Marea, imposible olvidar, que es desgarrador en cierto sentido, donde narra día por día lo que fue pasando, ¿no? La novela toma eso mismo en 3 personajes, 3 amigos adolescentes que se encuentran con eso y bueno, ¿qué les va ocurriendo? ¿Qué nos pasa como sociedad cuando empezamos a entrar en esa lógica de complicidad, ¿no? No la quiero spoilear, pero bueno, va por ese lado de la ficción. Hermoso libro, lo muestro por el streaming. Cuando uno mira las ilustraciones, los textos, entiende que es un libro importante, un libro para tener muy, pero muy en cuenta. Está en venta. Está en venta, acaba de salir. Bien, muy bien, felicitaciones. Bueno, batalla cultural. Gracias. El pasado en la batalla cultural es, como te decía, justamente pensar esto en una dimensión más amplia, que es qué pudieron hacer las sociedades con los genocidios que vivieron. Y entonces toma el diálogo que yo siempre tomo en mis libros, que es qué pasó en el nazismo, qué pasó en Argentina, y recorre esto de la producción académica, histórica, cultural sobre el nazismo, cómo fue recorriendo momentos y cómo hay un paralelo con lo que pasó en la Argentina también, que es cómo en los primeros momentos hay una producción que tiene que ver con gente que estaba involucrada en esos hechos, políticamente, vivencialmente, sobrevivientes, que reflexiona teóricamente este entrecruzamiento entre lo teórico y lo vivencial, y cómo hay un segundo momento donde eso se profesionaliza y paradójicamente se hace más pobre. ¿Sí? Esto es, en esa escisión entre la producción de conocimiento y la articulación política, se produce el empobrecimiento de los dos campos. Y el libro lo que trata es de mostrar ese proceso en Alemania, en Argentina, para ver la importancia de ese trabajo conjunto entre experiencia política, experiencia vivencial y reflexión teórica. Daniel Feinstein, muchas gracias por haberte venido a la radio con un día tan frío, no tan inhóspito. No, por favor, gracias a vos, Osvaldo, muchas gracias por abrir tu espacio. Y los libros están, Murales está, La Batalla Cultural está. Murales está, El pasado en la Batalla Cultural está, y La construcción del enano fascista sigue estando. Así que encantado a quien le interese cualquiera de los 3. Excelente, a leerlo. Un pensador muy, muy importante que nos permite ver el presente y también atisbar el futuro. Y por supuesto, estudiar el pasado es estudiar el presente, si no, no lo estudiaríamos quizás, o por lo menos no pensaríamos que allí hay algo que nos sigue hablando, nos sigue diciendo, nos sigue convocando. Esto es El Refugio, nuestro teléfono 11 32 00 0530. Repito, 11 32 00 0530. Ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Dos mujeres, dos historias unidas por un mismo hombre. Julio Argentino Roca, El grito y el silencio. De Selva Palomino, un homenaje teatral a todas las mujeres que luchan, porque la memoria no se apaga y las voces no se callan. Viernes a las 20:30 en Andamio 90, Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Irse a la banquina no es necesariamente algo malo. Los viernes a las 21, AM530 busca otros caminos. La Banquina. Entrevistas, recomendaciones, nuevas tendencias y una agenda federal. Los viernes de 21 a 23, La Banquina. En AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad.
siempre. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural, teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. ...22:47, resfriado pero firme, ¿vieron? Resfriado pero firme. Bueno, hay muchos mensajes con el tema Francella, ¿no? Se produjo como la película se llama Francellum, dice, es el nombre, Guillermo de Cardale. No, yo no me burlo de nadie, simplemente dije lo que pienso. Beatriz Suarce dice: buenas noches, Osvaldo, coincido con tu editorial sobre el mundo de Francella en su totalidad, dice Beatriz. Liliana dice: muchas gracias. Excelente y luminosa charla con Daniel Feinstein. Sí, Daniel es un bochazo, esa es la verdad. Bueno, buenas noches, Quiroga. Muy valioso lo de Feinstein. Tendría que ser divulgado y explicado en muy diversos ámbitos. Un apretón de manos, compañero de trinchera Ernesto de la Matanza. Muy bien, gente de la Matanza, muy bien, muy bien. Bueno, buenas noches, Quiroga, muy valioso lo de Feinstein. Bueno, y hay muchos mensajes. Julio de Santa Rosa, pero lo dejó un audio, ¿no? O sea que no puedo ahora leerlo, no lo puedo escuchar en este momento. A ver, el tema de Francella es una película. La película, en mi opinión, es muy mala y traté de fundamentar por qué era tan mala. Ese es el punto. Después, lo que Francella dijo sobre el cine argentino es un poco grave en esta coyuntura porque está apoyando directamente lo mismo que dicen desde el gobierno. ¿Para qué hacer películas que viene poca gente? 4 personas, dijo Francella. Y agregó, no va ni siquiera la familia. No es así. No es así. Las películas siguen un camino y no deberíamos pensar siempre en términos de vender muchas entradas. Deberíamos pensar hacer buenas películas, películas que creen otras poéticas. Ese es el punto para mí. Y por eso discrepo tanto claramente con Guillermo Francella. Bueno, tengo por acá el programa, siempre me voy tapando, acá está. Conmovedor, lo dije y lo vuelvo a decir, un gran espectáculo, La Piedra Oscura, gran espectáculo. No dejes de verlo, no dejes de verlo. Alejandro Giles es el director que está con nosotros y Martín Urbaneja es un trabajo excepcional. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo Buenas estás? noches. Buenas noches, Muy bien. gracias por invitarnos. El director primero. Director primero, bueno. Digo, para que nos cuentes cómo llegó la obra a vos. Sí, bueno, la obra en febrero del 24, yo estaba trabajando en España, porque trabajo mucho allá, y hablé con el autor, porque me gustaba el material, mucho me interesaba, y quedó ahí. Y a los 2 meses estoy en Argentina y me llaman de San Martín para dirigirla, una cosa cuántica. y fue una maravilla, porque ahí me puse a trabajar y armar este elenco.
y fue una maravilla porque sentí que la obra me interpelaba y que me movía, primero que tenía que ver con los temas que a mí me interesan en la dirección, que tienen que ver con la memoria histórica y con la memoria en general, con recordar lo que ya pasó. Martín Urbaneja, el papel tuyo es Rafael. Sí, Rodríguez Rapún. Que fue la última pareja o el último amor, quizá, de Federico, a quien siempre digo, ¿no? ¿Por qué lo mataron? Utilizando palabras que no son mías, ¿no? Lo mataron por marica y comunista. La palabra marica me parece un espanto. Pero así son los fachos. Queda claro que así son los fachos. Te metes en el personaje de una manera no muy frecuente en teatro. Es cuerpo, 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 fuerza, emotividad, choque, choque. Es muy impresionante. Contame cómo fue ese proceso como actor. Bueno, fue un proceso arduo, de mucho ensayo, un par de meses, durante todos los días, 6, 7 horas. Bien capitaneado por Alejandro, que era quien iba proponiendo, y probamos muchas cosas. Digo, el texto es muy poético, tiene un lenguaje muy refinado, muy pulido, y entendimos desde el comienzo que eso tenía que estar atravesado por el cuerpo. Mi personaje, de hecho, empieza la obra golpeado, después es torturado, y hay algo ahí del cuerpo en primer plano roto que tenía que estar. Es lo que cuenta la historia, ¿no? Como este sobreviviente, a pesar de sus condiciones y de su estado, intenta este objetivo que tiene, que es que se salven las últimas obras de Lorca, que alguien las rescate más allá de su muerte. El público, ¿no? El público y... Así que pasen 5 años. Claro. Y se supone que La Piedra Oscura, que es el nombre de nuestra obra, es una obra que había empezado a escribir Lorca, que estaba esbozando, pero que ni siquiera pudo desarrollar porque lo fusilaron. Pensaba que a medida que avanza la acción, ocurre algo entre vos y el soldado. Que esto teatralmente es muy rico, porque aparece el humano. Porque el pobre soldado, que también es un muy buen actor, que es Iván Hochman, Sebastián, bueno, está ahí porque lo pusieron ahí, me parece. ¿Cómo vivís desde adentro ese acercamiento, ese camino? Algunos han comparado la obra, yo no la veo tan cercana al Beso de la Mujer Araña, pero lo han comparado. ¿Cómo ves eso que va ocurriendo entre ustedes? ¿Cómo lo vivís como actor y como personaje? Mirá, me parece maravilloso a mí cómo está planteado ese encuentro de estos dos que parecen opuestos, que parecen enemigos, y que en algún momento empiezan a acercarse. Siempre tengo la sensación que todos como país deberíamos ver esta obra y seríamos mejores como seres humanos y como país. Esta cosa de que vemos al otro como un enemigo y que en algún momento, si uno se acerca humanamente, no es tan enemigo ni tan contrario el otro, y al contrario, puede llegar a ser un aliado de uno para lograr ciertas cosas, ¿no? Eso me parece que está planteado de manera hermosa en la obra, y yo creo en eso. Digo, a mí la obra me representa mucho, este personaje. El otro se conmueve ante vos. Sí, empieza a entender, digo, nosotros siempre hacíamos como esta analogía, es lo que vos decís, es un pibito de 20 años que lo tiraron ahí, lo vistieron, le dieron un arma, podría ser un chico nuestro de Malvinas. Claro, claramente. Claro, perfectamente. Entonces hay algo de eso, ¿no? Y no sabe qué hacer, no sabe qué está pasando, no sabe qué hacer hasta que empieza a escuchar el discurso de Rapún, de este hombre con convicciones, que tiene una lucha clara, una convicción, un objetivo claro, que es salvar estas obras, y algo de eso empieza a llegarle, ¿no? Y me parece que ahí es donde sucede el encuentro, la comunión. Rapún trabajó en La Barraca. Sí, en el grupo de Lorca. El secretario de La Barraca. O sea, el personaje existió. Sí, totalmente. O sea, él era el secretario de La Barraca y, como dice en la obra, como en todo grupo de teatro, a veces era de chofer, a veces era actor, depende de lo que le tocaba, lo que se necesitaba, digamos, ¿no? Y aparte tenía una relación amorosa con Lorca. ¿No? Hay un personaje en la obra, por radio, pero también es streaming, ¿no? Pero es difícil porque no veo imágenes, que es como una virgen, como la Virgen María, que es como una letanía. Es un personaje maravilloso, lo hace Milagros Almeida, y le da un tono poético al material y habla
de una España que siempre está. Me acuerdo de Machado cuando decía que había dos Españas, ¿no? Una España que atraviesa la obra, porque está presente la historia, sin hablar de historia concretamente, o hablando únicamente de ese periodo de historia. ¿Cómo imaginaron ese personaje? Bueno, ese personaje no está en la obra. No está en la obra. No está en la obra. O sea, en la obra están los dos personajes de Sebastián y Rafael. Y yo sentí cuando leí el material y lo empecé a trabajar que había mucha energía femenina en la obra, porque nombraban a las dos madres, a la hermana, a la Virgen que ocupa mucho lugar. Me empezó claramente a interpelar las madres de Plaza de Mayo, claramente. Claro. Y entonces sentí la necesidad de llamar a una actriz, propuse al San Martín que tenía que ser 3 actores, y la llamé a Milagros Almeida, que es extraordinaria como actriz y como cantante. Yo dije, bueno, no va a entrar en el texto, pero va a entrar en la puesta en escena. De hecho, cuando el autor me preguntó qué rol ocupaba ella, yo le dije, pertenece al espacio sonoro y al espacio escénico, nada más. No la vio el autor. No la vio todavía. Hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Hay que conseguirle un pasaje y que venga a verla, claro. Y bueno, es maravilloso porque fuimos escribiendo el personaje con los ensayos en lo que se necesitaba, ¿no? Se necesitaba apoyar la acción, y yo partí de un concepto que tiene que ver con la tragedia griega, que es el testigo, el coro, que es el testigo de la tragedia, ¿no? Partí de ese concepto. Y después, bajándolo a esta historia, ella es la energía vital de Rafael para poder sostener, y es la conciencia del otro que se va transformando, ¿no? Como trabajé en esos 3 pilares, digamos. Y así lo escribimos. Canta muy bien. Muy bien, es extraordinaria. Canta muy bien, muy buena cantante. Pensaba también en todo lo que nosotros tenemos de Lorca. Pues fíjate, uno dice la casa de Bernarda Alba, todos sabemos de qué estamos hablando. Todos sabemos. Me acuerdo cuando se hizo en el San Martín, en dictadura, con Kibe Steiff, era claro que hablaba de la dictadura militar argentina. Clarísimo. ¿Se acuerdan de esa frase brutal? Mi hija muerto virgen, sí, como si fuera un honor, claro, ¿es cierto? Claro. El honor de Adela. Sí. O Doña Rosita la soltera, o Los caminos de Federico con el gran Alfredo Alcón. Siempre Lorca estuvo con nosotros, y a mí me fascina el público, y así que pasen 5 años, me fascinan, son obras que me apasionan. Pero siempre está Lorca en la Argentina. Sí, ¿por qué será? Sí, bueno, el otro día me hicieron exactamente esa pregunta. Y yo creo que tiene que ver con el agradecimiento que uno siente del amor, hacia el amor, ¿no? Cuando uno se siente amado, hay un lugar de agradecimiento que sucede en las personas, ¿no? Y creo que eso nos pasa con Lorca. O sea, creo que él nos amó este país, amó este lugar, fue su refugio, y creo que instaló el amor, nos sentimos amados por Lorca. Eso es lo que pienso yo. No sé. Yo vi Yerma con María Casares, me acuerdo. No me pregunten hace cuánto tiempo, por favor, era antes de Cristo. Pero la vi con María Casares. Bodas de Sangre, hasta un elenco de una sección que tenemos aquí, que es teatro urbano, la hizo no hace tanto tiempo, también en Buenos Aires. ¿Cuántas Bernardas Albas hemos visto? El público la hizo Pascual. Luis Pascual. La dirigió, el director catalán. La hizo con Alfredo Alcón en España. En España, sí, lo sé. Así que pasen 5 años, la vimos. Romance d'Orpelín con Belisa en su jardín, la vimos en San Martín varias veces. Es como extraño. Es como cuando Roberto Ar te acompañaba en las malas traducciones de la época. Ahí no estaba vivo yo, en los años 30, ¿no? Que era tan importante Roberto Ar en la Argentina, a través de Dostoyevsky, se lo compara con Dostoyevsky, con Tolstoy. Es como si fuera argentino. Claro, exacto. García Lorca. Uno diría, totalmente. Conocemos a García Lorca. Sí. ¿No? De hecho, me ha pasado a mí en España, cuando empecé a trabajar allá hace como 16 años, que no estaba tan presente para ellos, para los actores, García Lorca, como para nosotros. Como para nosotros. Eso, me acuerdo que yo decía, bueno, van a trabajar estos textos. Sí, es un autor que nosotros leemos en el colegio. Yo digo, ¿cómo leen en el colegio? Es el teatro. Para nosotros Lorca es el teatro. No era tan importante para ellos como para nosotros. Lorca es el teatro. Martín, en el texto, dice el texto que
este hombre, Rafael, se enamoró perdidamente de García Lorca, pero que antes no. O sea, dice que como, por lo que cuenta el texto hablo, ¿no? Como que fuera la primera vez que él se enamora perdidamente de un hombre, ¿no? Es decir, como si Federico tuviera una potencia erótica, sensual, intelectual, que arrasa con todo, porque si no, ¿por qué el autor pondría que él antes nunca había sentido amor por un hombre? ¿Cómo lo ves vos? Hay bastante bibliografía que habla de esto, de Rapún, y efectivamente fue así. Él siempre había estado con mujeres, de hecho era jugador de fútbol, muy mujeriego, y un poco lo que dice en la obra, Federico bastaba cruzárselo, bastaba que te hablara, y uno se sentía como borracho, dice la obra, ¿no? Y algo de eso parece que pasó. De hecho lo dice, es la única vez que se enamoró de un hombre, antes nunca le había sucedido. Y fue un amor increíble, porque también digo, leyendo bastante bibliografía, parece que nada, algo de la culpa, digo, él siempre quedó con muchísima culpa por esto que pasó, y él se alista en el ejército y muere exactamente un año después, el mismo día que Federico. Y muchos historiadores y biógrafos que escriben sobre él dicen que fue una forma de suicidio, como alistarse en el ejército. Él muere fusilado. Él muere malherido en un hospital de campaña, en realidad. Esa vez en la historia real sucede eso. La parte más dramática, uno no tiene que contar las obras, ¿no? Pero hay una parte más sobre el final muy, muy dramática. ¿La podés sostener todas las noches? Es un gran ejercicio esta obra, hacerla de miércoles a domingos. Claro, muchos días. Es un gran desafío corporal y emocional, sobre todo. Hasta ahora podría decir que vengo ileso. Trabajamos mucho para eso, de verdad. Tenemos un director al que le gusta muchísimo ensayar. Ensayamos mucho y buscamos 1000 estrategias para que esto suceda, para que esté la verdad, para que todo esté vivo siempre. Y además, de verdad, basta con zambullirse un poco en la historia y es imposible no estar erizado porque aparece eso, que este personaje existió, que vivió, que sucedió, que le sucedió todo lo que se cuenta en la obra. Algo de eso a mí me mantiene un poco en carne viva todas las noches y me ayuda. Ahora, qué bueno eso que dijo, algo que esté vivo siempre, ¿no? Sí. Si el teatro no tiene eso, no tiene nada. Esto sí lo digo de años de ver teatro, o está vivo ahí o no. Exacto. Quedan pocas funciones, me dijeron. Sí. Quedan pocas funciones. Hasta el 31 de agosto. Sí. ¿Se consiguen entradas? Apúrense. Se agotan. De miércoles a domingo. Sí, de miércoles a domingo. Bueno, la tienen que seguir haciendo. Por favor, vamos a ir a otro teatro si no podemos en San Martín, obviamente. Porque es un espectáculo pero muy potente, muy bien hecho. Nombremos en la mayoría que podamos nombrar a Martín Urbaneja, que está con nosotros, Iván Hochman, que no está, muy buen actor, Milagros Almeida, fascinante lo que hace. Bueno, escenografía y vestuario, Julio Suárez, ¿no es cierto? Julio Suárez, bueno, que es un lujo, el equipo es un lujo. Es un muy buen equipo. Y después está Magdalena Ripa y el Chango Monti, que ha hecho todo el cine argentino, el Chango Monti. Es una maravilla, y Verania Lareva, lo que hace la música. Es un gran equipo. Y también el equipo técnico de San Martín. He tenido mucha suerte con el equipo que nos tocó. Es una maravilla. Se trabaja muy bien. San Martín trabaja muy bien. Una cosa quiero decir con respecto al teatro, que me parece también todo un gesto que haya programado este espectáculo, el Teatro San Martín. Claro que sí, también programó Ricardo III. Sí. Y yo agradezco eso, agradezco, porque son obras que están hablando del avance del fascismo. Fíjate vos que en la puesta hay libros. Es lo primero que ataca el fascismo, son los libros. Son peligrosos. Son muy peligrosos los libros, en serio. Sí, de hecho el otro personaje, cuando está haciendo el proceso de la conciencia, se agarra de los libros y quiere hacerlos desaparecer, los rompe, los tira, todo, como último intento de frenar lo que no puede frenar. Muchas gracias. Muchas gracias. No importa una nota, importa que veas la piel oscura. Esto es lo que importa. No dejes de ver la piel oscura. Haceme caso. Esto es El Refugio, ya volvemos.
En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Dos mujeres, dos historias unidas por un mismo hombre. Julio Argentino Roca, El grito y el silencio. De Selva Palomino, un homenaje teatral a todas las mujeres que luchan, porque la memoria no se apaga y las voces no se callan. Viernes a las 20:30 en Andamio 90, Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Teresa Parodi presenta Cantar con Todos. Donde recreará temas de su inmensa obra, presentará nuevas composiciones y compartirá escena con otros artistas que admira. Una cita que invita al encuentro, a la comunión. Por localidades agotadas, nuevas funciones. Viernes 15 y viernes 22 de agosto a las 21. Hasta Trilce. Masa 177 Almagro, Ciudad de Buenos Aires. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Jueguen. Invita a AM530. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad. Siempre. Hasta la medianoche, Osvaldo Quiroga te acompaña en un viaje cultural, teatro, cine, literatura, artes visuales y debates. En El Refugio. Hola, mi nombre es Patricia Díaz Vialet, soy la secretaria del Festival Latinoamericano de Poesía en el Centro. Este año estamos realizando la 15ª edición del festival. Esto es del martes 19 de agosto hasta el viernes 22 de agosto. El festival se realiza en el Centro Cultural de la Cooperación. El acto de apertura es el martes 19 a las 19 horas. Va a estar Ana María Bobo presentando Nada sucede dos veces y luego conoceremos a los poetas internacionales invitados. Luego el miércoles 20, el jueves 21 y el viernes 22 habrá desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche conversatorios y mesas de lectura, todo con entrada libre y gratuita.
pueden enterarse de toda la programación y leer los nombres de los más de 40 poetas invitados en la página del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, leí una novela que me gustó muchísimo, pero digo, es más que me gustó, es una novela importante en la literatura argentina. El título es Yo soy como el rey de un país lluvioso. El autor es Edgardo Scott, que no vive en la Argentina, pero es argentino, vive en Francia, y a mí siempre el tema del crimen, como muy shakespeariano que soy, siempre es un tema que me apasiona. Siempre. Por supuesto, desde el punto de vista intelectual, ¿no es cierto? Es un tema importante, muy, muy importante. Y lo que hace Scott es desarrollar todo un camino de un psicópata, de un criminal, y esto va a tener como anclaje otros criminales argentinos que aparecen en una suerte de archivo que tiene la novela, incluso con otra tipografía, con otra manera de presentarlo. Edgardo Scott, gracias por estar aquí una noche tan fría como esta. Gracias, Osvaldo. Sí, una noche dark. Presentaste tu novela, sé que te fue muy bien, quise ir, no pude, pero contame, hablemos del crimen, hablemos de los crímenes. Recordemos a Jack. Recordemos a Jack y recordemos a Roberto Arlt, ¿no? Que decían Claro. Los 7 locos ser a través de un crimen, ¿no? Uh-huh. A los dos los tuve muy presentes, a Stevenson también. Vi a Baudelaire como vos viste, que es de donde sale el título de la novela, que es un verso de Uh-huh. Baudelaire. Hay algo de la modernidad y de los crímenes de la modernidad para la literatura que se inauguran un poco con la figura de Jack el Destripador. Y sin embargo, como vos sabés, no tenemos mucha violencia y muchos crímenes en la literatura argentina, pero no tanto esta figura del asesino serial, ¿no? Entonces, quizá porque mi generación también es una generación que ha consumido directa o lateralmente mucho esta literatura, las series y demás, pero bueno, este es un personaje que me ha acompañado a lo largo de casi, te diría, más de 15 años, diríamos, que lo he tenido ahí. Y como te decía, y la referencia a Roberto Arlt también me parece importante porque Arlt es un poco el fundador de la ciudad moderna nuestra, ¿no? De la ciudad violenta nuestra y de esa ciudad donde, como un poco se dice ahí en la novela, en uno de los ensayos, al estar todos juntos en el mismo lodo, todos manoseados, vamos a terminar mal, ¿no? Entonces la criminalidad va a subir seguro. Y Arlt es el inventor también de esta conciencia fiebrada nuestra, que en el caso quizá de mi personaje es una conciencia mucho más lírica, mucho más fría, mucho más distante, más objetiva, pero que sin embargo sigue teniendo esa violencia de pensar el mal, que es lo que le interesaba a Arlt también, ¿no? Y en tiempos donde hay tanta corrección política, quizá poder pensar un poco el lado B de las cosas, ¿no? Y poder pensar la malignidad del personaje, pero también la malignidad de las víctimas y la malignidad de la detective, es decir, como que me parece que el tema del mal es uno de los temas que está, uno de los grandes temas de la literatura, pero uno de los temas de la novela, ¿no? Uh-huh. Le gusta mirar el río al personaje. Mira Sí. el río, mira los aviones en Aeroparque. Tiene costumbres muy sencillas,
pero muy obsesivas también. ¿Cómo lo ves vos? Sí, bueno, vos sabés que este personaje había surgido en lo primero que yo publiqué, en 2008, que fue una novela, y ahí él estaba como con una contrafigura, con otra historia que no tenía nada que ver, y yo pensé que había, como se dice, terminado ahí, porque nunca pienso, cuando escribo siempre trato, y vos lo sabés, de hacer cada libro que sea lo más diferente posible al otro, incluso a veces cambiando de género, ¿no? No me gusta repetirme, me gusta, en la medida de lo posible, tratar de variar, y bueno, después siempre hay cosas que insisten, pero... Y sin embargo, unos años después me apareció a partir del espacio del río, a partir del espacio de Aeroparque, que es finalmente, para los porteños, el único lugar donde da la cara al río, ¿no? Que es un poco el fondo, pero digo, si hoy salimos de acá del estudio y queremos ir al río, iríamos hacia Aeroparque, digamos, ¿no? Iríamos hacia ahí, ¿no? Entonces ese espacio es donde él va un poco ahí y donde se proyecta un poco esta conciencia, ¿no? Donde un poco se proyecta y por eso la novela alterna, hay que decirle a los oyentes que más allá de que sea una novela en ese sentido policial, si querés, o de crímenes y con un asesino serial y demás, pero viste que es una novela sin sangre casi, ¿no? Es decir, una novela donde siempre la cuestión es más la cacería y el umbral que... ¿no? Hay un fuera de campo, exacto, ¿no es cierto? Exacto. Esto es radio, pero también es streaming, o sea que podemos mostrar la tapa del libro. ¿Ves cómo sale allá? Mira, sí, estamos ahí. Ahí está, ahí la tenemos. Sí. Es muy meticuloso. André Malraux, en La condición humana, dice... El hombre que no ha matado es virgen. Claro. Matar es una experiencia, debe ser una experiencia donde no hay ningún retorno posible. Bueno, mi personaje lo parafrasea y dice, el hombre que no tiene enemigos no conoce el mal, digamos, ¿no? Y seguimos, ¿no? En la línea arleana, ¿no? Sin duda que, en la línea finalmente también, si querés, católica del pecado, digamos, hay algo de cometer el mal que también tiene que ver con una infamia que el hombre debe soportar, ¿no? Y que si no se queda, diríamos nosotros, en una condición infantil, diríamos, ¿no? Un hombre voluntariamente o inconscientemente comete el mal en algún momento. Sin duda que los criminales, los asesinos, obviamente que hacen de esto para la literatura, ¿no? Siempre digo, esto es una ficción, ¿no? Pero digo, para la tradición de la literatura, te acordás de Quincy, ¿no? El asesinato como una de las bellas artes, es decir, aparece un método y en ese método aparece casi diríamos una estética de eso, ¿no? Porque, otra vez, me parece que por lo menos para la literatura, vos citabas a Shakespeare, ¿no? El mal y la conciencia maligna es un poco ver el lado B de las cosas, ¿no? Ver un poco las cosas no como quisiéramos que fueran, sino como son. Y poder asumirlas y poder desde ahí operar. Ese tipo de conciencia que hoy está como muy impugnada, porque hoy tenemos esta tendencia a pensar que las cosas tienen que ser como tienen que ser, y no como son, ¿no? Pensaba cuando leí la novela, y vos trajiste la palabra cacería, más que matar, le interesa salir de cacería al personaje. Exacto. Es decir, le interesa la seducción del mal, por llamarlo de alguna manera. Y también hay un vínculo entre, Bataille lo estudió, ¿no? Entre el erotismo y la muerte. Exacto. Bueno, ese era otro de los temas, ¿no? Así como dijimos lo del mal, cómo vincular a eso un erotismo, una sensualidad, un poco a través de la palabra. Yo creo que todo lo que escribí, esta es mi novela más lírica, en el sentido, si querés, común de la palabra, ¿no? En que hay un trabajo del párrafo, de la frase, ¿no? Del capítulo, como que más allá de lo narrativo busca un tipo de unidad y de expresión en sí, diríamos, en ese sentido lírico, ¿no? Y me parece que eso ya de por sí es un gesto erótico en la literatura, ¿no? Uno podría decir cuando el lenguaje se erotiza, ¿no? Cuando el lenguaje empieza a tener como un espesor que no es solamente contar lo que va pasando, sino detenerte y levantar la cabeza y escuchar lo que se va diciendo, ¿no? Roland Barthes estaría totalmente de acuerdo. Yo también totalmente de acuerdo. Si no hay esa escritura, no hay literatura para mí.
para mí, no digo que sea palabra santa. De hecho, en los intervalos donde estaría esta doctora, ¿no? Sí. Esos son textos fríos, distantes, Claudia Brunken, ¿no? Sí. Es otro tipo de escritura. Sí. Bueno, justamente, ¿no? Como que en ese sentido, digo, siempre en estas novelas se tiende a poner la lupa o la luz cenital sobre el asesino, pero por supuesto están, digamos, esa especie de galería de retratos que son las víctimas, que son estas mujeres, donde también me parece que aparece un retrato en el sentido, si querés, hasta pictórico, ¿no?, de cada una de ellas. Y la detective, que es la que va a cerrar la novela, por supuesto, como en una novela que finalmente rompe, pero tiene una forma policial, ¿no? Y un ensayo en el medio, que ahí recuperé a César el Hombroso, ¿te acordás? Claro. Y que dice, ella tiene como un ensayo que publica en la revista Science, apócrifo por supuesto, pero que dice Crimen y fantasía después de César el Hombroso, ¿no? Y entonces trata de recuperar esta figura del Hombroso, ¿no?, que era el que de un modo positivista, racista, pensaba que los criminales tenían un tipo de cráneo. Un tipo de cráneo, los medía, el Hombroso los medía. Sí, un tipo de arco de cejas y demás. Y sin embargo, me parece que lo que la detective ahí pesca, dice, bueno, pero en realidad, en cierto modo, todos podríamos ser, si depende de las posibilidades, criminales, y sin embargo, finalmente en una sociedad muy pocos son criminales, muy pocos pasan al acto, y lo que ella esboza es una teoría de qué vinculación hay entre la fantasía y la criminalidad. Y en ese sentido, por eso también en la novela hay un fichero, ¿no?, que ese fichero no es apócrifo en el sentido de que son todos crímenes reales que aparecen. Está el petizo orejudo. Está el petizo orejudo, y está un asesino español, y está Barba Azul, y está como un montón de asesinos míticos. Está Jack el Destripador, que han sido asesinos reales, diríamos. Porque lo que pasa también, viste, Osvaldo, que cuando uno lee cualquier crimen serial, uno siente que entra en una novela. Quiero decir, uno empieza a leer la noticia policial y al segundo párrafo ya siente que eso no puede ser verdad, que eso no puede haber pasado, ¿no? Exactamente. Es decir, hay una vinculación con la fantasía muy fuerte de la criminalidad, por más de que después eso sea terrible, diríamos, como suceso en la realidad. Entonces, esta detective tiene un ensayo donde reflexiona un poco, bueno, habrá que prestar un poco más atención a esa vinculación, ¿no? Bueno, ella cierra la novela, como bien lo cuenta Edgardo. Pensaba, tu última novela es El exceso. Mi última novela es Luto. Sí, y la primera es El exceso. Yo escribí 3 novelas nada más hasta ahora. Las 3 son distintas. Son bien distintas, yo creo que sí. Son bien distintas. Sí. ¿Cómo funciona el estilo? Sí. Bueno, para mí cuando escribo novela, que no es como yo escribí otros, como vos sabés, 4 libros de ensayo y otros libros de relatos también, digo, cuando yo escribo novela siento que la novela tiene que armar un mundo, ¿no? Cuando digo un mundo es que a diferencia de lo que pasa con el relato, con la historia, que intenta concentrar un sentido, tiene que haber varios sentidos, ¿no? Es decir, que esa idea de la novela como solamente contar una historia, ¿no?, la historia del vecino, la historia de este criminal, a mí para escribirla no me alcanza, diríamos, en el siglo XXI, ¿no? Es decir, me parece, eso es folletinesco finalmente, y ya se contó, y se contó muy bien, ¿no? El túnel, ¿no? Bueno, el túnel ya se contó, digamos, ¿no? Y es esa forma. 1953. Sí, exacto. Entonces, digo, yo cuando escribo una novela siento que, a diferencia de lo que me pasa cuando escribo un cuento o un relato, donde vos sabés que tenés que ceñirte, que tenés que ser conciso para contar esa escena que querés contar o ese momento que querés contar, en las novelas al revés, me parece que cuando vos la vas escribiendo, todo lo que se abra tiene que volver a entrar en la novela. Si vos tenés que, como si fuera una ruta en la cual, imaginemos que vamos por una autopista, surge un desvío y hay que agarrarlo ese desvío. Y hay que meterse en ese desvío, y ese desvío tiene que formar parte de la novela. Por eso me parece que tanto la experiencia de escritura como la experiencia de lectura de una novela tiene que durar más. No solo tiene que durar más en tiempo, porque quizá vos podés leer una novela incluso de 300 páginas en 3 días, pero vos tenés que sentir un espesor de experiencia diferente, ¿no? Porque en general las novelas se escriben con esa carga de experiencia ligada al mundo,
¿no? O sea, tiene que añadir algo al mundo y tiene que generar un mundo propio. Y eso generalmente lleva tiempo. Yo trato de que cuando algo me surge, en general cuando me surgen las ideas para los libros, ya me vienen con una forma, es decir, ya vienen sabiendo de que eso va a ser un cuento, una novela, un ensayo, ¿no? Pero cuando sé que viene para una novela, sé que ahí voy a tener que entrar en una dimensión temporal donde quizá ese libro me acompañe 5, 10, 15, 20 años. Estoy escribiendo ahora una novela sobre mi padre y sobre el alcoholismo de mi padre y demás, es decir, la tradición de la novela del padre, la tradición de la novela alcohólica, y ya hace casi 20 años que lo estoy escribiendo. Y no me molesta, ¿eh? 20 años. Y yo creo que sí, por ahí, ¿eh? Impresionante. Espero terminar. Nombraste 2 o 3 veces a Roberto Art. Evidentemente, Roberto está presente en tu vida literaria. Sí, en mi vida literaria y en mi vida, diríamos, en el sentido en que me parece que Art, yo creo que todavía no terminamos de, para ir rápido, no terminamos de leerlo como si hemos leído a Borges, ¿no? Es decir, a Borges no solo lo hemos canonizado, sino que además de canonizarlo, lo hemos exprimido, ¿no? Muchísimo más de lo que hemos exprimido y canonizado a Art, ¿no? Cuando es verdad. Piglia lo trabajó mucho a Roberto. Piglia lo trabajó mucho y la generación de Contorno lo trabajó mucho, y no podemos decir, y Silvia Zaita tiene una biografía bárbara sobre él, ¿no? Y sin embargo me parece que todavía, yo no sé cuántos han leído como corresponde. Digo, como siempre, Los Siete Locos, por ejemplo, o El Juguete Rabioso. Juguete Rabioso. ¿No? Pero digo, cualquiera que, acá que estamos cerca, que vaya a Constitución y que viaje en el Roca... Ahí está Roberto Art, ¿no? Yo digo, esa idea de decir, alguien que vivió la ciudad y los márgenes de la ciudad y la violencia fatal de cualquier ciudad moderna, eso no está en Borges, digamos, ¿no? Borges es nuestro escritor for sport, digamos, ¿no? Y está bien que lo sea, ¿no? Pero para nosotros debería ser todavía muy importante que lo leamos porque ahí, como decía Carlos Correa, ¿no? El secreto de la cultura yace en la violencia. Entonces, siempre de la violencia y de la infamia uno puede aprender lo que es el reverso y lo que es como la vida social, la vida cívica, los buenos modos, pero ¿qué hay debajo de eso? Y eso es lo que le interesaba a Art, ¿no? ¿Carlos Correa decía eso? El secreto de la cultura yace en la violencia. Bueno, Benjamin. Y ahí. Ahí andaba por ahí, y ahí, ¿no? Claro. ¿Toca tu escritura que vivas en otra lengua? En Francia. Sí. En París, creo. Sí, toca mi vida, eso seguro. Bueno, fíjate lo que pasó con esta novela. Yo la pude terminar estando allá, ¿no? La había escrito y la gran parte de esta novela estaba escrita, y sin embargo yo sentía que faltaba algo, y lo que faltaba era nada más ni nada menos que el título y el sentido final de la novela, que apareció estando allá. Que uno podría decir, sí, yo podría haber leído y había leído a Baudelaire antes, y sin embargo lo encontré allá, lo traduje allá, y con eso, como vos sabés, en la novela también están incluidos los poemas censurados de Las Flores del Mal, que los traduje yo para que estén. Es decir, que lo que pasa cuando uno vive afuera es verdaderamente esto que decía Steiner y para nosotros Luis Guzmán, como de esa extraterritorialidad, ¿no? De que finalmente te sentís que no vivís en ningún lado. O sea, finalmente te sentís que claramente viviendo allá no vivo en Argentina, pero tampoco me siento que del todo que vivo allá. Entonces la literatura se vuelve ese lugar que para la literatura lo extraterritorial vos sabés que es muy fructífero, digamos. Nombraste a George Steiner. Bueno. A quien yo admiro. Maestro, ¿no? Leo y releo hace tantos años. Un gran lector, ¿no? Un crítico excepcional. Un crítico excepcional, pero algo que ahí me caigo, si querés, para el lado del ensayista. A mí me parece que lo que más están faltando son grandes lectores, buenos lectores, incluso a secas. Digo, fíjate que es una época donde podríamos decir todos escribimos, ¿no? Y todo el mundo escribe y todo el mundo quiere escribir. Y sin embargo la lectura cada vez está menguando más, y por eso te anticipo, el año que viene, si va todo bien, voy a publicar un ensayo sobre los modos en que estamos leyendo, ¿no? Sobre todo los modos en que estamos leyendo ficción, ¿no? Cómo leemos la ficción contemporánea, digamos, ¿no? ¿Cómo la leemos?
Bueno, en principio te diría, la estamos leyendo muy literalmente. Es decir, estamos perdiendo la capacidad que tenía la ficción de hacer metáfora, ¿no? Es decir, cuando leíamos Moby Dick o Madame Bovary, no leíamos la historia de una mujer infiel. No, leíamos muchas más cosas. Muchas más cosas. Ni la pesca de una ballena, ¿no? Es decir, y sin embargo ahora parece que muchas veces cuando leemos las novelas y nos cuentan la historia de un chico que se perdió en el bosque, es sobre un chico que se perdió en el bosque. Y nada más. Y nada más. Y la contratapa dice eso, y el autor dice eso, y la crítica dice eso. No, pero tiene que haber un escritor que te abra mundos. Claro. Digo Roberto Al, sí. Juan José Saer. Claro, es que por otro lado, los escritores, en ese sentido, como decía Ricardo, como decía Piglia, ¿no? Siempre sabemos lo que no queremos hacer, pero no está tan claro lo que queremos hacer. Justamente por eso lo hacemos, por eso lo escribimos, ¿no? Por eso lo comunicamos, para que vengan las lecturas. Nosotros tenemos una, no es inocente. Un escritor tiene alguna lectura de lo que hizo, desde luego, y es eso lo que estamos acá y lo transfiere. Pero cuántas más después vienen ¿no? Y eso me parece que hoy se está perdiendo mucho y todo termina siendo muy redundante. Digo, para decirte un rasgo de lo que me parece que en que es paradójico, ¿no? Porque ayer estaba releyendo para esto que estoy escribiendo, La muerte del autor de Bach, ¿no? Uh-huh. Y decía, pero en los 70 o en los 80 esto no pasaba, ¿no? Es decir, había una capacidad. Desde luego que qué importa lo que diga el autor, qué importa lo que haya querido decir, qué importa, importa como lector, sí, que es lo que yo construyo con eso. Uno más, y después vienen todos los demás, y es ahí donde se arma el texto, y es ahí donde se arman los efectos del texto, y me parece que hoy, por el contrario, me parece que estamos leyendo de una manera literal, me parece que estamos leyendo de una manera muy ideológica, estamos en una época que creo que está claramente ideologizada y polarizada ideológicamente, y es muy difícil zafar de esa polarización ideológica y poder ser crítico, poder ser contradictorio, que es la materia misma de la literatura, ¿no? La literatura que nos gusta es aquella que es contradictoria, decir, este personaje, mirá, yo lo venía leyendo que era malo y acá es bueno también, y me puso en un quilombo, digamos. Claro, ¿no? Pero eso es gran literatura. Claro. Y no abunda la gran literatura. Sí, y el padre de los hermanos Karamazov era malo, sí, era malo, pero claro. Pero los hijos lo quieren, pero lo quieren matar, pero lo quieren, pero... Todo eso. Todo eso, ¿no? Como decía Chekhov, en una buena obra de teatro todos los personajes tienen razón, ¿no? Uh-huh. Como que... Y eso hoy me parece que se está achatando, se está como instrumentalizando, y por eso también tenemos los libros que tenemos, ¿no? Y las ficciones que tenemos, que me parece que lo que intentan... Hay algo que me parece muy interesante, que la ficción rápidamente dice y se anuncia como basada en hechos reales, ¿no? Y por otro lado, cuando vamos a ver los documentales, típicamente hoy, por ejemplo, las biopics, vos notás una mitificación, una novelización, es decir, en general vas a ver el documental de quien quieras, y no hay un desmontaje, digamos, del mito, sino lo contrario, como una reafirmación, digamos, ¿no? Edgardo Scott, no tengo más tiempo, pero qué bueno poder recomendar Yo soy como el rey de un país lluvioso. Hermosa novela, profunda, interesante, muy bien escrita, muy bien escrita. Si un escritor no vuelve a querer la lengua, ¿para qué es escritor? Es una pregunta que me hago. Uh-huh. Los grandes escritores reinventan la lengua, lo decía Proust, no yo. Uh-huh. Uh-huh. Edgardo, muchas gracias. No, gracias a vos. Pero muchas gracias. Lean la obra de Edgardo Scott, no dejen de hacerlo. Esto es El Refugio, ya volvemos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes.
Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Dos mujeres, dos historias unidas por un mismo hombre. Julio Argentino Roca, El grito y el silencio. De Selva Palomino, un homenaje teatral a todas las mujeres que luchan, porque la memoria no se apaga y las voces no se callan. Viernes a las 20:30 en Andamio 90, Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. AM 530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Apaguemos los celulares y pongámonos cómodos. Porque en el refugio corremos el telón para charlar de teatro. Y por supuesto saludamos a Larisa Rivarola. ¿Cómo va, Larisa? ¿Qué haces, Osvaldo? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿No tenés frío? Oh, un montón. ¿Viste que hace mucho frío? Y porque estoy quieta, además. No, mucho frío, no se puede estar así. Pensá que nosotros ninguna cuando manera. terminamos a las 12 salimos, nos vamos a comer con un muchacho que vos conocés. Y... Pero la pasan bien. No, la pasamos bien cuando llegamos al lugar, ahí sí. Ya está, contanos vos, sé buenita. Te cuento que fui a ver Paralelo Cruzado. Me dijeron que era Un muy bueno. espectáculo de, sí, danza-teatro, además, de la compañía de danza Contango Historias. El nombre de la compañía ya me parece interesante porque habitualmente el cruce de danza-teatro se suele provenir de la danza contemporánea. Entonces esta propuesta me pareció muy interesante porque el planteo de teatro-danza viene a partir del tango. Es una compañía dirigida por Sabrina Castaño y Federico Santucho. El espectáculo Paralelo Cruzado va los domingos de agosto a las 4 de la tarde en el espacio Pompas, que queda por Parque Patricios, en la avenida Brasil, casi Jujuy, ahí a metros de Jujuy. Y lo interesante de esta propuesta, o el motivo por el cual la quiero recomendar, tiene que ver con que trabajan, además de este cruce que planteo, ¿no?, de el teatro y la danza a partir del tango, con un trabajo además muy interesante, incorporando un bandoneón en escena, no solo desde lo musical, sino casi como un protagonista más, te diría, como un condensador de sentido el bandoneón, donde además van a aparecer como una serie de contradicciones porque argumentalmente el espectáculo trabaja sobre una idea de una sociedad de control, sobre un poder represor que aparece sobre los cuerpos de los sujetos y frente a los cuales quien está fuera de eso determinado es castigado o puede ser castigado. Digamos, quien intenta un camino a partir del deseo o de la mirada hacia el otro puede ser castigado. El valor de esta obra para mí no tiene que ver, por supuesto, con esas ideas o con ese planteo ideológico, que es muy interesante y que además me parece profundamente político,
sino que el planteo en sí está, o uno lo puede percibir o lo recibe a partir de la calidad de la interpretación, a partir de la puesta en escena, a partir de lo coreográfico. Yo para poder, porque es difícil a veces explicar la danza, yo hace algunas columnas expliqué o mencioné en realidad la opinión de un fotógrafo de cine sobre su idea de la fotografía, ¿no? Que decía que no debería ser una mera postal, que tenía que adherir a la historia. Bueno, algo así pasa con la calidad de las interpretaciones de Paralelo Cruzado, donde hay 7 intérpretes, entre hombres y mujeres, y donde justamente pasa esto, toda esta idea, este planteo sobre estos sujetos controlados a través de la violencia, uno la percibe en la plasticidad de los cuerpos. Ahí donde se entiende, donde aparece esta idea de un poder que anula el pensamiento crítico, que censura el deseo. Me hizo recordar, o cuando buscaba elementos, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo puedo transmitir al oyente la calidad de las interpretaciones de esos cuerpos, ¿no? Y recordé uno de los cineastas de la Revolución Cubana, Julio García Espinosa, que además me gusta muchísimo, que trabajó mucho ya iniciado el proceso revolucionario, que él decía, más o menos algo así, ¿no? Decía que para que el cine revolucionario fuera efectivo, primero tenía que ser efectivo como cine, ¿no? Que esa calidad tenía que ser cualidad, por decirlo de alguna manera. Claro. Bueno, esto es lo que pasa en Paralelo Cruzado. Digo, la obra es efectiva como obra, claro. Y a partir de ahí, o sea, en su dispositivo estético, y a partir de ahí uno, por supuesto, puede acordar con todo ese planteo ideológico, de planteo crítico, sobre ese tipo de sociedad del control. Pero porque es efectiva como obra justamente, ¿no? Como dispositivo estético de danza-teatro, y un poco a partir de eso es que quería invitar a los oyentes a poder de alguna manera, digo, yo lo que pude disfrutar de alguna manera, o sea, la potencia de la obra me permitió a mí justamente tener como esa simultaneidad de qué espectáculo placentero, pero poder reflexionar críticamente sobre lo que me estaban queriendo comunicar. La obra todavía va a estar en cartel un tiempo más, ¿sabes? Sí, los domingos de agosto seguro a las 4 de la tarde. La verdad que es imperdible. El lugar, el espacio es un espacio, yo no me acuerdo, no sé si lo conozco si quieres, ¿es un espacio grande, es un espacio más bien pequeño? Mira, yo lo tenía como referencia, no ha habido nunca, fue la primera vez, o claro, sea, es un espacio conocido. Pero, y es una especie como de galpón muy grande, muy antiguo, refaccionado, con un espacio, incluso tiene un espacio acondicionado como bar, muy lindo, esos galpones viejos, con esos mosaicos en el piso bellísimos, tiene una sala de música, la verdad que es un espacio para ir a conocer. Yo lo tenía de referencia, pero fue la primera vez. Larisa, como siempre, impecable lo tuyo. Te mando un gran abrazo. Usted se lo merece. Buenas noches. Buenas noches. Era Larisa Rivarola, una maestra. Buenas noches, Osvaldo. Este es un mensaje de Córdoba. Como todos los jueves, disfrutando de tu gran programa. Coincido plenamente con tu opinión respecto a las desacertadísimas declaraciones de Francella respecto al cine nacional. Sería muy interesante que pudieras entrevistar a Roger Cosa, dice, crítico de cine cordobés y programador de festivales, respecto al estado actual del cine nacional, dice Raúl de Córdoba. Bueno, le vamos a pasar la inquietud a Ulises, que trabaja el tema de festivales y de cine y lo hace muy, muy bien. Porque sí, sería bueno saber, porque el cine no es producto de Buenos Aires, o sea, en todos lados se hace cine y esto es muy, muy, muy importante, muy, muy importante, realmente muy importante. Bueno, buenas noches, coincido, dice Nélida, en todo lo que comentó y dijo sobre Francella. No soporté mirar El Encargado, dice, a estas películas no pienso gastarme, dice. Interesante escuchar también a Fernstein, dice. Adriana Di Piero, buenas noches, escuchando la entrevista con Daniel.
Un placer su mirada investigativa. Por favor, recordá el nombre del nuevo libro de Editorial Planeta. Creo que es La Batalla Cultural. Creo el último libro de Fertin. Bueno, lo vamos a tener en cuenta, por supuesto, si me equivoqué con el nombre. Ulises Rodríguez, ¿cómo le va, maestro? Buenas noches, ¿cómo estás ahí? Bueno, ¿por dónde andás? Recién llegado a la ciudad de Buenos Aires y recién llegado a mi casa del Cine Gomón. ¿Qué viste en el Cine Gomón? Todo es curiosidad ahora, ¿qué viste? El estreno del Señor de los Pingüinos, que es la película de la que quiero hablarles hoy, porque es un documental que cuenta la vida y sigue la vida de un investigador del CONICET, ya que estamos con todo el efecto del CONICET y el mar, ¿no? Del éxito que fue lo del CONICET y el mar, como para volver a que hablemos del CONICET y de la importancia de la ciencia y de la investigación en este país. Es la vida de Pablo García Borboroglu, que es un investigador, un biólogo que dedica su vida a la preservación de los pingüinos Magallanes, ¿no? Que son los pingüinos que habitan en la zona de Puerto Madryn, ¿no? Más conocidos ahí la famosa estancia San Lorenzo, que es con un lugar de visita obligada cuando uno va a Puerto Madryn, de ir a recorrer al menos un espacio para ver a los pingüinos. Pero escuchemos a Damián Martínez, que es el director de este documental que se estrenó hoy en el Cine Gomón, que además va a estar recorriendo el conurbano y distintas provincias. Escuchemos hablar de este documental tan importante para lo que es el tema de los pingüinos en Argentina, del cual tanto no sabemos. Una vez que vemos el documental nos damos cuenta que tanto no sabemos. Dale. Hola Osvaldo, buenas noches para vos y toda la audiencia. Mi nombre es Damián Martínez y soy el director del documental El Señor de los Pingüinos, que acaba de estrenarse en el Cine Gomón. Quiero contarte que estaremos también con la película en distintas salas y espacios Inca de todo el país. El viernes 15 en Bragado, en el Centro Cultural Florencio Constantino, también en la provincia de Santa Fe, en Rufino, en el Palomar, en el Cine Teatro Helios. El martes 19 de agosto estaré presentando la película a las 18 horas. También se proyectará en La Pampa, en Trelew, en Puerto Madryn, en La Plata, en el espacio Inca de Coselec, donde estaré presentándola, así como también en Lobos. Esta película cuenta parte de un trabajo increíble que hace Poppy, como le decimos, Pablo García Borboroglu, en la conservación de pingüinos hace más de 35 años. Y en el rodaje estuvimos filmando en Puerto Madryn, en Península Valdés y también en Nueva Zelanda, mostrando un poco de todo el trabajo que hizo Poppy durante todos estos años. Un abrazo y muchas gracias. Qué bueno que traigas esto, Ulises, qué bueno. A mí me gustan mucho los pingüinos, pero cuando digo esto hablo como un ignorante, porque ¿qué significa que te gustan mucho los pingüinos? ¿Qué peligro corren los pingüinos, sabes? Sí, el mayor peligro que corren los pingüinos es sobre todo el hombre. Por ejemplo, los pingüinos son muy sensibles. Te estoy perdiendo. Son muy... Ahí te perdí. Ahí, a ver. Ahí estás perfecto, decime. ¿Son muy sensibles, dijiste? Son muy sensibles al petróleo. Entonces sufren mucho cuando los barcos arrojan petróleo en el mar, cerca de las pingüineras, cerca de donde están los pingüinos, ya que su pelaje se ve rápidamente afectado por el petróleo. No sé si se acuerdan, yo creo que sí, a ver, somos todos más grandes y nos acordamos aquel desastre ecológico que se produjo en 1991, con los pingüinos empelados en esa zona justamente de Puerto Madryn. Bueno, en ese momento este investigador él estaba ahí en sus comienzos, entonces bien lo cuenta en ese documental, y cuenta cómo a partir de ese momento hubo una conciencia mayor en este país con los pingüinos, porque toda la sociedad
o gran parte de la sociedad con lo que pasó con los pingüinos se sintió conmovida, teniendo en cuenta de que en ese momento murieron más de 40.000 pingüinos, lo que es un número enorme, ¿sí? Repetirlo, ahí te perdí el número, por favor. ¿Cuántos murieron? Más de 40.000 pingüinos se No te murieron, puedo creer. Sí, en ese momento, en ese desastre ecológico que fue barco que se... Y ahora, tocó. en este momento, ¿están protegidos los pingüinos? Exactamente, en este momento toda la parte de, digamos, de la península Valdés, ¿sí? Que está ahí donde está la estancia San Lorenzo y están los pingüinos famosos Magallanes, ellos están, es un área protegida, ¿sí? Así todo muestra en el documental, por ejemplo, cómo encuentra en un momento dentro de un mismo pingüino una botella, ¿no? Una botella de plástico, con letras en chino. Y entonces ellos se preguntan, ¿qué hace una botella de plástico acá con letras en chino? Bueno, claramente algún turista tiró una botella ahí de plástico y terminó adentro del nido de un pingüino, ¿no? Impresionante, impresionante. Sí, y lo que tiene de magnífico este documental, que además es un documental que se puede ver con los niños, que se puede ver en familia, por un documental totalmente apto para todo público, son las imágenes, la belleza de las imágenes, de los colores, ¿no? Del mar, la montaña, de los mismos pingüinos, las filmaciones con dron y todo el relato que va siguiendo el trabajo de Pablo García Borboroglu, este Popi, cuando a Nueva Zelanda va a encontrarse con otra persona que hace lo mismo que él, pero en Nueva Zelanda, presentando a los pingüinos fiordos, que son unos pingüinos que tienen como una especie, como una ceja larga así, de color amarillenta, bueno, que están aún en más peligro. Perfecto. Que los Magallanes. Te escucho más o menos, pero bueno, te escuchamos bien, igual entendimos todo. El Señor de los Pingüinos, este es el documental del que estamos hablando y que se puede ver, por supuesto, y que entusiasma. O sea, tuvo este estreno en el Gomón, vuelve al Cine Gomón, pero va a estar, como dijo el director, en el Palmar, en La Plata, en Rufino, en Puerto Madryn también. Muy bien. Va a andar girando por la sala 5 del país. Muy bien, Ulises, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias. Es Ulises Rodríguez. Un abrazo. Bueno, les cuento que Tiempos Violentos, una exposición fotográfica organizada por Encuentros de Fotoreporteros, donde entre las imágenes se puede ver algunas fotos de Pablo Grillo, fotoreportero, como ustedes recordarán, reprimido violentamente por la horda que conduce Patricia Bullrich y que está recuperando su salud. Esto es en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, Adolfo Alsina 1744. Adolfo Alsina 1744. Muy bien, El Refugio, coordinación y puesta en el aire, Victoria Nardone. ¿Cómo va, Victoria? ¿Bien? Simpática. Producción general, ¿quién es el productor general? ¿Qué, Daniel Franco? Labura, ¿viste? Labura con talento. Pues se puede laburar y no tener talento también, ¿no es cierto? Carlos Di Mare, operador, ¿cómo le va, maestro? ¿Todo bien? Otro que tiene pelo y barba. No. Eso no es una agresión a mí, no. No. La envidia que me da, che. Operador de video, Pablo Casasola. Diseño y flyers, Paula Aguirre. Redes, Violeta Falco. Y por supuesto siempre gracias a las autoridades de la radio, Daniel Rosso, a toda la banda que hace posible que todos los jueves hagamos este programa que tanto nos gusta hacer. Para Osvaldo Quiroga, el apellido de Daniel, ¿cuál es el libro? El paralelismo, nazismo, dictadura, pregunta Cacho. Es Daniel Feierstein. Lo dije bien. Nos reencontramos el próximo jueves. Muchas gracias por acompañarnos. Chau. Cuando no tenía nada de decir, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío, cuando tuve